Doy muchas gracias al Señor en esta hora porque me permite poder compartirles una vez más su bendita palabra. Es un privilegio y una bendición para nosotros poder hacerlo cada vez que tenemos la oportunidad. Antes de comentar la palabra, de compartir la palabra, yo quisiera dar un anuncio para el ministerio. El día viernes 24 de este mes de marzo del 2023 a las 17 horas, pues vamos a retomar el trabajo de la misión de Palenque. Está citada toda la congregación y esperamos vernos allí, primero Dios. Bien, quiero compartir con ustedes unos versículos de la palabra de Dios. El primer versículo es muy conocido, tanto por gente creyente como por gente no creyente. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hace unos días yo acabo de comentarle a la congregación que esto parece ser muy, usando el lenguaje contemporáneo, muy obtuso, muy cerrado, pero es la verdad. No hay otra manera de llegar al Padre, no hay otra manera. El Señor Jesús en primera persona citó: yo soy el camino, el único camino. Mire usted, cuando un bebé muere, él va al cielo no por ser bebé, sino porque el Señor Jesús declaró que dejaran a los niños ir a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. En el lenguaje teológico se dice: Jesús los imputa con su sangre, los baña con su sangre. Y es la manera como ellos pueden ir al Padre cuando fallecen bebés. No porque son bebés, no, porque todos los seres humanos intrínsecamente nacemos con la naturaleza pecaminosa. Dice la palabra: por cuanto todos pecamos, todos, sin excepción, excepto Cristo, porque Él nació sin pecado. Y dice la palabra de Dios: estamos destituidos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios diseñó a la humanidad para vivir de cierta manera. Y dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 22, dice la palabra del Señor en el versículo 31: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. En la medida que tú conoces a Dios, tú cada día dices: increíble lo que Dios tiene preparado para mí, increíble, de lo que me estaba yo perdiendo, de lo que me he perdido tanto tiempo. Mira cómo dice el versículo: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y nosotros tenemos que saber esto, que entendamos lo que sucede hoy, no, que Dios lo está llevando a los que aman a Dios. Una cosa es: Dios ama a todo el mundo, y otra cosa es a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, dice Romanos 8, todas las cosas les ayudan para bien. Repito, Dios diseñó a la humanidad para vivir de cierta manera. Y en 2 de Samuel 22, 31 encontramos que su camino es perfecto. Dios también es la fuente de la fortaleza
que permitió a los hijos de Dios vivir el camino que Él prescribió. En el versículo 33 de este mismo capítulo nosotros encontramos: Dios es el que me ciñe de fuerza. Dios es el que me arropa de fuerza. Y dice la palabra: y quien despeja mi camino. Qué importante es saber, primero, por eso la primer bienaventuranza que mencionó el Señor Jesús en San Mateo capítulo 5 es: bienaventurados los pobres de espíritu, los que saben que necesitan. Yo necesito más sabiduría, yo necesito más inteligencia, yo necesito salud, yo necesito fortaleza, yo necesito templanza. O sea, nosotros somos seres necesitados, y no se diga, necesitamos oxígeno, alimento, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a la capacidad, dice la palabra: Dios es el que me ciñe de fuerza y despeja mi camino. En la mente del creyente judío estaba tan arraigado este concepto que se decía de los creyentes de la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 9 nosotros podemos encontrar esta palabra. En Hechos capítulo 9 encontramos que a ellos se les denominaba los del camino. En Hechos capítulo 9, versículo 2 dice la palabra: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí está hablando de Saulo, cuando se le otorgan carta poder para traer arrastrando a los cristianos, pero aquí se les denomina de ese camino. Ellos tenían una manera muy particular de conducta. Qué triste es cuando se escucha a un cristiano decir: es que no me lo permiten. No, la Biblia dice: todo me es permitido, pero no todo me edifica. Yo puedo hacer todo, pero ese todo tiene sus acotaciones. Por ejemplo, yo tomo todo, pero no voy a tomar veneno. No, porque me voy a suicidar. Y sabían que Jesús es el único camino al Padre, dice en la lectura que tuvimos al principio. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro, hablando de Cristo, hay salvación, dice la palabra, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que en ninguna persona hay salvación. ¿Sabe qué delicado es esto? ¿Sabe que tarde que temprano usted y yo nos vamos a presentar delante del juez del universo, delante del Creador? Y hoy usted y yo tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con Él. Yo recuerdo cuando Ceci, mi esposa, aceptó a Cristo, ella me hablaba de un folleto y yo le dije: entra a tu recámara. Yo tenía un trato con Dios y yo le decía: yo nunca le voy a hablar de ti. Si ella te conoce, si ella va a ser mi esposa, es porque tú la vas a salvar antes de que yo me case con ella. La vas a rescatar de las garras del enemigo, porque esto es una persona que no ha conocido a Cristo, está presa bajo el poder del enemigo. Y dice la palabra que tiene que venir otro más fuerte y pelear con el enemigo y arrebatarle lo que tiene. Por eso es necesario que, si usted quiere que una persona conozca a Cristo, usted tiene que interceder en serio, en serio, en serio. Y si usted todavía no conoce a Cristo,
yo le voy a sugerir que lo primero por lo cual usted va a orar es que el Espíritu Santo redarguya su corazón de todo pecado, porque la salvación es obra divina, no es obra humana. Dice la Biblia en el capítulo 4, versículo 12 de Hechos: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. A los no creyentes les cuesta entender la noción cristiana de que hay un solo camino. Sin embargo, cada objeto diseñado por el hombre funciona de única manera. Por ejemplo, una computadora. Nosotros tenemos, para tomar el mayor provecho de la máquina, leer el manual de una lavadora, el manual de un refrigerador, el manual. Ahora con las casas inteligentes tenemos que conocer las advertencias, los parámetros, las medidas, las cargas y todo esto, porque podemos dañar si hacemos un uso indebido de lo cual se nos ha sido conferido. Una computadora nos va a ser muy útil siempre y cuando la usemos como el diseñador la fabricó, y todas las cosas que han sido fabricadas las tenemos que usar como manda el fabricante. Nosotros somos criaturas de Dios, Dios nos creó y Él sabe cuál es la mejor manera en que podamos vivir la vida. Como creyentes seremos tentados a vivir de otra manera, por nuestras propias fuerzas y recursos. Esta es una característica de la naturaleza orgullosa. Yo puedo. No, tú no puedes. Si Dios no te lo permite, tú no puedes. En el 2020 yo sufrí un infarto cerebral. Qué terrible. Si sabes cómo te llamas es porque Dios te lo permite, tienes tu cerebro sano. Si sabes cómo se llama tu esposa o esposo es porque Dios te lo permite. Tú supiste ahora en la pandemia que no toda la gente respira porque quiere. No, porque Dios se lo permite. Y mientras Dios nos presta la vida y la salud, podemos desarrollar algunas tareas, algunas actividades. Como creyentes y como humanos somos tentados muchas veces a vivir según nuestras propias fuerzas y nuestros recursos. Es la naturaleza orgullosa y el defecto fatal del razonamiento humano la que nos hace pensar que sabemos qué es lo mejor para nuestras propias vidas y qué es lo mejor para nuestros hijos e hijas. Y cuánta gente no se ha equivocado al pensar que esto o aquello era lo mejor para sus vidas. Yo no sé si tú sabes, pero Dios te puede decir si Él quiere que vivas en una u otra ciudad. Cuando Ceci y yo vivimos en Cancún, el Señor me dijo, tienen que salir de Cancún. Salimos de Cancún. Predicamos en Chiapas y el Señor nos dijo que era una pasadita, y fue una pasadita. Y en Oaxaca nos quedamos un tiempo. Ahí, gracias a Dios, tuvimos la bendición de conocer a don Fidel y Convivencia Cristiana, que fue un oasis espiritual para nuestro corazón y donde aprendimos demasiado, no mucho, demasiado. Pero no nos quedamos tampoco ahí. Yo estaba recordando a un amigo de un pueblo que me dijo, él trabajaba en ese entonces Zagarpa, creo que era, y me dijo, yo te doy mi trabajo, pero quédate. El Señor me había dicho que yo no me iba a quedar ahí en Oaxaca. Me dio mucha tristeza dejar a mi abuela sola,
Pero yo no me quedé ahí, regresé al Estado de México, pero también ahí el Señor me dijo, solo vienes por un tiempo. Ahí conocimos a Paco del Toro, trabajamos en las calles evangelizando, rentando algunas bodegas, predicando la palabra. Para mí fue una vida muy productiva espiritualmente cuando nosotros conocimos a este hombre de Dios, Paco del Toro, y fue de mucha bendición. Y de ahí el Señor nos dijo que fuéramos a Tuxtepec. Yo recuerdo haberle preguntado en Tuxtepec, Señor, mira, está esta iglesia, está aquella, ¿a cuál quieres que vayamos? Y el Señor nos mandó a una iglesia. Por ir a esa iglesia, estamos ahora en Tierra Blanca. No nos íbamos a quedar en la iglesia, ni nos íbamos a quedar con esa organización, pero porque fuimos a esa iglesia y trabajamos mucho en esa iglesia, trabajamos con todo nuestro corazón, limpia y sinceramente. Entonces ahora estamos en Tierra Blanca y yo doy gracias a Dios por la vida de la hermana Carlota y porque ella me invitó a ser pastor, en donde ya estamos ya casi por cumplir 33 años en el ministerio. Dios ha dirigido nuestro camino. Dios va a dirigir nuestro camino. Dios ha dirigido nuestro matrimonio. En la naturaleza humana orgullosa, nosotros pensamos que sabemos qué es lo mejor para nuestras vidas y creemos que no necesitamos ninguna ayuda, que no necesitamos la ayuda de Dios y de los demás. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Perdóname, pero lo primero que viene a mi mente ahorita es muchachas y muchachos que no se tuvieron que casar con esa persona. Escúchame, les importó un cacahuate a la mitad qué pensaba Dios de su relación. Lo voy a repetir. Lo primero, no te digo carreras truncadas, vidas truncadas, muchachos muertos a los 17, a los 20, a los 30, a los 30. No. Lo primero que me viene a la mente es vidas infelices para siempre, porque no tomaron en cuenta la voluntad de Dios con quien se iban a casar. Mi papá fue muy reiterativo conmigo en esto. Yo le vivo agradecido a mi papá, porque él me dijo, si en algún momento tú vas a servir a Dios, fíjate bien con quién te vas a casar. Fíjate bien. Yo recuerdo que antes de casarme yo le dije a Ceci, quiero servir a Dios. Y es una vida muy sufrida, porque yo la conocía de primera mano. Escasez más escasez más escasez más escasez. Yo siempre he tenido este dicho mío. Fíjate, en una ocasión mi papá se fue a predicar y había llegado el día de que se acabó el recurso. Y yo recuerdo que había un billete de a peso, no sé si te acuerdas del billete de a peso, que tenía un hueso perpendicular al billete y roto, y en la tienda no te lo recibían, pero creo que te alcanzaba para 4 blanquillos o 3 blanquillos. Y yo le dije a mi mamá, démelo. Fui a una tienda, pedí los blanquillos, dejé el peso, salí corriendo, pero los hijos de la dueña me alcanzaron a media carrera y me regresaron y me hicieron pero no había, mis hermanos tenían hambre y no había. Y te voy a decir algo cierto, servir a Dios en los tiempos cuando mi papá era pastor era muy sufrido. Y así fueron los primeros años de nuestro matrimonio, muy sufridos económicamente. Pero Dios, qué rico en misericordia. Hay caminos, dice Proverbios, que al hombre le parecen derecho, pero su fin son camino de muerte. También estaremos tentados a cuestionar la sabiduría de Dios. Fíjate, por crearnos de la forma que nos hizo. No, hermano, no, hermana, Dios te hizo perfecto. Hay
hay ideas que Satanás y el mundo te han querido sembrar. No, puedes caminar, dale, puedes tomar las cosas con las manos, puedes mirar, puedes oír. No, hermano, no, amigo, no, amiga, no. Dios te hizo perfecto, perfecta. No cuestiones la sabiduría de Dios. Dice Romanos 9, 20, 21, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Él nos hizo, dice la palabra, y no nosotros a nosotros mismos. Isaías 45, 9 dice, además dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Claro que no. Nosotros no decidimos la altura de nuestros hijos o hijas, no decidimos el tono de su piel, ni el de nosotros, ni su cabello, ni la forma de su nariz, nada decidimos. Dios, grábate estas palabras y repítelas siempre, te van a ayudar. Dios es sabio sin medida. Dios es sabio sin medida. La clave para una vida exitosa es conocer a Dios y aprender sus caminos y luego vivir de acuerdo a ellos. De nada te sirve si te aprendes sus caminos y no vives de acuerdo a ellos. Por fe en el poder del Espíritu Santo, esa es la razón por la que las Escrituras nos permiten solamente gloriarnos en una sola cosa. Si nosotros nos vamos a gloriar, dice Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, dice la palabra de Dios, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe. Todo esto es vanidad, todo esto es vanidad. Ni el rico se alabe, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Solamente podemos cumplir nuestros propósitos si somos dependientes de Dios para tener fuerza y aprender a vivir de una manera consistente con la forma en que fuimos diseñados. El profeta Samuel, en el capítulo 22, donde yo estuve leyendo al principio, en segunda de Samuel, capítulo 22, nosotros encontramos de esta manera en el versículo 22, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Qué bueno cuando tú y yo podemos hablar de esta manera. Hace algunos recursos, o dígase atrás, o dígase de otra manera, en una prédica como estas, hace 2 o 3 ocasiones, yo terminé diciendo que yo nunca he cometido adulterio y le dije a mis hijas, me quedé con un mal sabor de boca, porque parece que yo dije que yo puedo vivir muy bien, muy recto, muy correcto. No. Estoy propenso, pero le pido a Dios que primero me lleve al cielo antes de que yo cometa adulterio. Pero mira cómo dice este versículo de la palabra del Señor, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Si yo hubiese cometido adulterio es porque yo me hubiese apartado impíamente de Dios. Todo cristiano o todo pastor que comete adulterio o que roba
o que tiene un mal manejo en la iglesia es porque se ha apartado impíamente de Dios, porque Dios es verdadero, Dios es justo, Él ama la verdad en lo íntimo, dice la palabra. Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría. Qué bueno cuando nosotros podemos entender los caminos del Señor. Los caminos del Señor son buenos, los caminos del Señor son justos. Usted podría decir, ¿qué ganancia hay con no cometer adulterio? Este es algo que ningún maestro de teología me enseñó, pero yo te voy a decir, bendices a tus hijos, los libras del adulterio cuando tu hijo se case, libras a tu hija del adulterio cuando ella se case. Qué bueno cuando nosotros sabemos que estamos sembrando. Qué bueno cuando nosotros sabemos cómo hemos vivido la vida, cómo hemos caminado la vida. Yo le digo a la congregación, por cada peso que tú robas te van a robar 1,000 o 10,000 pesos. Qué bueno cuando nosotros podemos aprender a vivir los caminos del Señor. Termino diciendo esto, no porque yo soy buen hijo, sino que el Señor Jesús hablaba con los fariseos y los escribas y los saduceos y les dijo que ellos eran hipócritas, porque les dijo la palabra, el mandamiento dice, Moisés escribió diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que honrar al papá, a la mamá, es que cuando ellos sean ancianos, tú veas por ellos, ellos vieron por ti, tú vas a decir, ellos tienen buena pensión, ellos tienen buena jubilación. Escucha lo que te voy a decir, a mí Dios me ha bendecido, a mí Dios me ha bendecido. Dios ha sido demasiado bueno con nosotros, pero sabes, siempre que vivió mi papá, aparte de ser mi pastor, era mi papá. Yo nunca le dije, pa, cuánto te quiero, cuánto te aprecio, cuánto te estimo. Nunca, nunca, nunca. Siempre procuré sus finanzas, que él estuviera bien, que no le faltara nada. Una vez se le descompuso el aire acondicionado en Cancún y tenía dificultad para mandarlo a arreglar. Y yo le dije, bueno, investigue cuánto cuesta uno y cómprelo y mañana le envío el dinero. Dicho y hecho, al otro día ya lo traje, costó tanto. Al tercer día le envié el dinero del aire acondicionado. Por supuesto, todo lo que sembramos es lo que nosotros cosechamos. Los caminos del Señor son perfectos. Padre, permite que esta palabra quede sembrada en lo más profundo de los corazones y que lleve fruto. Que cada uno de nosotros disponga tiempo para conocer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén.